Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí la escuchó. Hola, Elida, buenas tardes. Bueno, ahí vamos que vemos que se van sumando otros compañeros. Vamos a ir dando inicio. No hay tantos. Hoy es una tarde para cursar derechos reales, ¿eh? Porque si no cursamos ahora, lo que nos queda para la segunda parte, que viene el tiempo lindo y dicen que las cosas mejoran, vamos a ver, ¿eh? Elida, aprovecho la oportunidad, mientras esperamos un poquito más. Usted había mandado un correo, me mandó un correo electrónico, yo le contesté, recibió la respuesta a Sí, usted. sí, sí, sí. Bien, porque mañana ya se está trabajando sobre el tema de la evaluación, esto porque importa una logística que se va organizando antes. Usted, eso que me envió y que vi que hay un montón de personas, pero entiendo que no son todas de reales, es porque usted eh, solicita rendir vía Zoom, Virtual, sí. virtual. Sí, Bueno, señora. claro, bueno, yo estimo, eso se está organizando, les reitero lo de siempre, nadie va a dejar de rendir. Esta comisión tiene, es toda una comisión que es virtual. Hay alguna comisión que tiene la doble, es híbrida, la doble situación. Bueno, no sé si habrá alguna mesa que sea virtual, eso está trabajando en la institución y después supongo que se lo comunicarán o requerirán la participación del profesor titular. Así que bueno, si ustedes les han indicado que hagan ese trámite que hizo Élida, Élida solicitó rendir vía Zoom, bueno, háganlo, sigan los pasos que hay que seguir y después todo eso se acomoda, ¿eh? ¿Usted, alguien le Eso, informó? doctora, eso se hizo antes de iniciar las clases. Ah, Eh, bien, bien, Sí, 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 bien. sí. Claro, bueno, yo eso lo desconozco porque es todo nuevo, esta doble situacionalidad de clase presencial y virtual al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy en la comisión 2, la comisión 2 cursa presencial algunos días y otros días virtual. Hay otras como esta que es toda virtual. Entonces, bueno, está bien que lo hagan así y supongo que se habilitará una mesa para la virtualidad y los que quieran dar presencial se habilitará otra mesa presencial en la facultad con el protocolo y demás. Algo así De también. hecho, en comercial rendimos algunos en virtual y algunos en presencial. Sí, Hay sí, condiciones. En sí, sociedades, por ejemplo, son todos virtual y abren una mesa presencial para que el que quiere ir a rendir presencial. Pero claro, digamos, bueno. Este segundo, claro, sí, Elina, este segundo cuatrimestre seguramente que va a tener esta característica, además por muchísimas razones. Hay tantas razones como personas, no solo por el tema de la vacunación, sino el tema de que hay gente que ha alquilado o no ha alquilado su vivienda porque no es de la ciudad de Mar del Plata, entonces no podemos exigirles que se trasladen acá. O sea, esta modalidad se ha implementado así y por lo menos este cuatrimestre va a tener que atender esta doble situación para que todos puedan rendir. Y en ese sentido se garantiza, tanto de la cátedra, se les pide un orden, porque no es sencillo organizar esto, por eso ya se está trabajando con tiempo para que todos puedan tener esa posibilidad de ser evaluados, obviamente, es un derecho, ¿no?, que tienen ustedes. Entonces, bueno, estén tranquilos y sigan los pasos que les van pidiendo que tengan que seguir. Élida me hizo ese pedido y ella me lo reenvió a mí. Está bien que lo reenvíen por una cuestión de tener la cátedra constancia, pero bueno, se va a implementar sin dificultad. Ya sabemos que hay gente que no está en Mar del Plata o gente que no está en situación de rendir. Por eso se hizo esto de es más, mismo yo tampoco tenía la vacunación completa, entonces no hice la presencialidad y bueno, así nos fuimos afectando, ¿no? Para que todos pudiéramos eh, estar y bueno, y continuar con esta vida híbrida que tenemos ahora. Bueno, en eso estén tranquilos, hagan todo lo que hay que hacer, lo administrativo háganlo.
Vamos a continuar, hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una especie de, vamos a hacer un punteo sobre los distintos aspectos en relación al dominio fiduciario que vimos. Más que nada, no vamos a dar todo el tema otra vez, por supuesto, vamos a puntualizar dentro de ese tema, de ese tipo de dominio imperfecto, aquellos aspectos centrales o esenciales que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando lleguen, si es que todavía no llegaron, a la lectura individual que ustedes hacen de ese tema. No sé si en sus lecturas particulares ya han llegado al tema del dominio imperfecto, algunos sí, otros no, por lo menos esto ocurrió hoy en la Comisión 4. Entonces vamos a puntuar, a hacer como una especie de síntesis de la temática esa, ya como para cerrarla, ¿sí? Sin perjuicio de que ustedes puedan, en el transcurso obviamente, de este bimestre, seguir formulando preguntas, ya sea a través del correo o en el marco de la clase. Los temas quedan abiertos. Hubo un estudiante que me mandó un correo electrónico a raíz de un tema que no está a mi cargo, pero que igual lo contesté. Creo que se llamaba Guido. No sé si Guido estás acá, no sé si está en esta comisión, pero bueno, lo pueden hacer, ¿eh? Lo ideal es que siempre traten de evacuar las dudas con el docente que abordó la temática, porque se supone que le dio un contexto y le dio una impronta, pero como son temas que están dentro del curso, también los pueden formular a cualquier integrante de la cátedra. Yo les facilito mi correo para eso. Y esto vamos a hacer en la primera parte de la clase. Y la segunda parte de esta clase va a versar, vamos a introducirnos en el bloque temático que se vincula con los límites al dominio, o sea, con la unidad del programa que se corresponde con el número 7. Vamos a hacer una introducción a ese tema, vamos a hacer algunas diferenciaciones, vamos a sentar las bases para luego ver la casuística que el Código Civil y Comercial trata en relación a los límites al dominio. Y siempre vamos a estar trabajando con algunos artículos que son centrales, con algunas remisiones que son insoslayables. Por supuesto, la figura del dominio la traemos, la recuperamos de nuevo para entramar con el contenido de hoy. Porque siempre estamos dentro del dominio desde su perfección hasta sus desmembramientos, hasta su imperfección en sentido específico, siempre estamos bordeando determinados artículos que los tenemos que tener claros y son con los que trabajamos y vamos avanzando. Para recuperar un poco lo que vimos hasta ahora, ¿les parece bien? O, bueno, yo pensé en la clase de este modo, como para que ustedes puedan puntuar aquello que es central, porque muchas de las cosas en las que yo hago hincapié son materias de preguntas en la evaluación. Es decir, yo doy el marco teórico, pero vuelvo a hacer hincapié en aquello que recuerdo, en función de otros exámenes o de la experiencia, que son temas que se preguntan, y yo les marco, esto se lo evalúan en el examen. Nada más que para que ustedes tengan claridad y más o menos conozcan cuál es la ruta un poco que tienen que seguir. Nos ubicamos nuevamente, y siempre en las temáticas que están tratando conmigo, en el articulado, en el artículo 1941, siempre estamos trabajando sobre el dominio perfecto, siempre estamos trabajando sobre los caracteres del dominio, artículo 1941, el dominio, la absolutez del dominio, ¿sí? En 1941, el artículo 1942, que se refiere a la perpetuidad del dominio, y el artículo 1943 y su conexión con el 1944, que se refiere a la exclusividad. Y estamos trabajando también por esta división que hace el Código Civil y Comercial entre el dominio perfecto del 1941 y el dominio imperfecto que anuncia en el 1946. Y con eso cierra el capítulo 1 del título tercero.
con ese anuncio, es decir, tenemos el dominio perfecto y nos anuncia en el 1946 el legislador, por supuesto, es el que nos anuncia la existencia de este dominio imperfecto. Y acá sí retomamos y hablamos que el dominio imperfecto es aquel que está sometido a plazo o condición siempre resolutoria. La pregunta que les podrían hacer, ¿por qué es resolutoria y no es suspensiva? Es resolutoria porque siempre tiene que haber adquisición, ¿sí? Ya sea en el dominio fiduciario o en el dominio revocable, tiene que haber transmisión y por supuesto adquisición, circunstancia que no se daría en la condición suspensiva, no habría transmisión porque justamente estaría esa modalidad condicionada o en suspenso, ¿sí? Entonces, y por otra parte, el otro tipo de dominio imperfecto, si voy muy rápido, me detienen, me paran y me dicen más despacio, ¿eh? Porque yo por ahí doy por supuesto y quiero que me sigan. Y por otra parte, el otro tipo de dominio imperfecto es el que está sujeto o está grabado con cargas reales, ¿sí? En síntesis, este anuncio del 1946 nos remite a la regulación, ¿sí?, de las 3 clases de dominio imperfecto que empiezan a tratarse a partir del artículo 1964. Hasta ahora es lo visto, sobre esto es aquello sobre lo que venimos trabajando. El 1964 entonces nos refiere al primer supuesto que ya concluimos del dominio revocable, ¿sí?, que tiene una configuración propia, a la cual ya aludimos, y los otros 2 supuestos de dominio imperfecto, de estas 3 clases enunciadas en el 1964, que es el dominio fiduciario y el dominio desmembrado. El dominio desmembrado, que son los supuestos de desmembración de ese dominio perfecto, son el resto de las cargas reales enunciadas en los 14, 13 tipos restantes. Y dijimos que iba a ser materia de estudio en la segunda parte de este curso, ¿sí? Lo que es el dominio desmembrado, porque en cada carga real o tipo o matriz, todo sinónimo real, vamos a estudiar en particular, el régimen en particular. Tenemos un dominio, ¿sí?, y por ese principio de un dominio perfecto, la presunción de un dominio perfecto, y ese dominio en algún momento puede llegar a desmembrarse, ¿sí?, ya sea, por ejemplo, porque las partes lo grabaron con un derecho real de garantía, como podría ser la hipoteca. Entonces ese dominio perfecto se contrae por la existencia de un desmembramiento y siempre potencialmente tiene la virtud o la potencialidad de volver por ese principio de elasticidad, a su mayor robustez, que es el dominio perfecto. ¿Ven cómo vamos conectando hasta ahora lo que fuimos aprendiendo? El principio de elasticidad del dominio es ese, que se vincula, por supuesto, con la imperfección. O con el desmembramiento, ¿no? Y vimos también que el carácter afectado por el dominio, tanto por el dominio revocable como por el dominio fiduciario, es justamente el carácter, la afectación recae sobre la perpetuidad, sobre el carácter perpetuo del dominio enunciado en el 1942. ¿Por qué? Porque como dice el 1942, el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Sin embargo, acá, tanto en el dominio revocable como en el dominio fiduciario, va a haber una afectación sobre este carácter de perpetuidad. La afectación va a recaer ahí, sobre eso. Y el desmembrado, bueno, ya van a ver que va a recaer sobre la posibilidad de disponer, que se va a ver a veces acotada o afectada. Pero ese lo vamos a ver después del primer parcial. Ahora nos seguimos centrando en el dominio fiduciario. Tienen que saber como antecedentes, esto porque es una preocupación el tema de los antecedentes, porque
como ustedes bien han apuntado, no me acuerdo si en esta o en la otra comisión, ustedes observan que en muchas de las clases los docentes hacemos referencia a los antecedentes. El antecedente tiene el valor de un poco marcarnos cuál es el, entre comillas, ADN de ese tipo real. Hay textos que no hacen demasiada referencia a los antecedentes y nosotros los complementamos. En relación al dominio fiduciario, vimos que los antecedentes, hay dos figuras emblemáticas que se corresponden, muy brevemente lo voy a anunciar a esto, se corresponden con el periodo de la Roma clásica. Esta era la fiducia cum amico, que, por el medio de la cual se transmitía la posesión, ¿sí? Y esto ocurría en el marco de las guerras, cuando el fiduciante, o sea, el transmitente, entregaba la cosa, por si no regresaba, ¿sí? Con vida, le confiaba la cosa a una persona. La confianza es el rasgo distintivo, y esa persona debía cumplir una finalidad. Esto es más o menos lo que fuimos viendo, ¿eh? El código moral, habíamos visto, de la amistad, era muy fuerte en Roma, entonces se utilizaba esta figura. Y por supuesto, esta relación estaba tutelada también por un sistema de acciones, que era la acción que protegía, era la actio fiduciae, ¿sí? También vimos que esta figura emblemática está acompañada por otro antecedente, que es la fiducia cum creditori, ¿sí? Que dijimos que también tenía una función de garantía, esencialmente de garantía, y se hablaba de la garantía de transición fiduciaria de seguridad, ¿sí? Se la conocía también así, como garantía de transición fiduciaria de seguridad. Por supuesto, llevaba íncito el derecho de recuperación y implicaba una modalidad de transmisión fiduciaria por el cual se empleaba para constituir una garantía. Entonces el fiduciante, que tenía que pagar al fiduciario una deuda, entregaba una cosa hasta tanto y en cuanto aquel pague aquello que se le debe y los gastos, y la cosa era restituida. Y por supuesto también había esta garantía de transición fiduciaria de seguridad, también tenía acciones para poder recuperar, la acción de recuperar aquella cosa que había sido entregada como sinónimo de garantía. Entonces, ese es el basamento, ¿sí? en la historia o los antecedentes de esta figura del dominio fiduciario. Con eso que sepan, que estimo que va a estar bien, no creo que sigan remontándose a los antecedentes. Sí dijimos algo de otra figura que es el trust, ¿sí? Traducido confianza, del derecho anglosajón, que tuvo antecedentes en el siglo XII, también en situaciones de guerra, en las cruzadas, y después se extendió por Inglaterra en el siglo XIX. Eso a grandes rasgos, no es exactamente igual que la figura de la fiducia cum amico o la fiducia creditori, pero es un antecedente que tiene algunos puntos de conexión, ¿eh? Uno tuvo influencia en el derecho romano y por ende en el derecho latinoamericano, y la otra tuvo injerencia en el derecho, en el common law o en el derecho anglosajón. Es importante, y esto lo vuelvo a reiterar porque lo vimos, la dinámica del fideicomiso, que ustedes conozcan tres aspectos. La primera es la configuración del negocio fiduciario, es decir, la dinámica operativa del negocio fiduciario. La segunda, cuáles son los sujetos o partes de la relación jurídica, ¿sí? O sea, los sujetos intervinientes. Y la tercera, los presupuestos preexistentes. Dentro de los sujetos o partes de la relación jurídica, vimos que estaba el fideicomitente o fiduciante, ¿sí? Que era aquel que transmitía la cosa, mueble o inmueble, o que transmite, no transmitía, transmite la cosa mueble o inmueble a un sujeto, que es el fiduciario, que es ¿quién? Es el que recibe la cosa, a ver si me siguen, a título de dominio imperfecto. Y ahí está el dominio imperfecto.
El dominio imperfecto es el que recae en cabeza del fiduciario, y es imperfecto porque está sujeto a plazo o condición resolutoria. Es decir, tenemos ese estado de latencia de imperfección del dominio, ¿sí? Entonces, cuando ese plazo se cumpla, ese plazo resolutorio se cumpla, o esa condición resolutoria acaezca, ¿sí? O ocurra, el fiduciario deberá entregar la cosa a un tercero, y ese tercero va a ser el sujeto conocido como fideicomisario. Vimos también que podría haber un cuarto sujeto, que es el beneficiario, puede estar o no puede estar, y que en todo caso es aquel que se va a beneficiar con la gestión llevada a cabo por el fiduciario, y no es aquel al que se le va a entregar la cosa, sino aquel que puede beneficiarse, por ejemplo, con los réditos de la gestión que hubiese llevado a cabo el fiduciario. Esa es la dinámica. El presupuesto, o lo que llamamos como presupuesto preexistente, es la existencia de un contrato, va a ser un contrato de fideicomiso, que va a ser la causa, fuente u origen, ¿sí?, del dominio fiduciario, y que está regulado a partir del capítulo 30, en los artículos 1666 y 1669 del Código Civil y Comercial. El contrato de fideicomiso. Ese es el presupuesto preexistente, la causa fuente o el origen. Y la otra posibilidad de la causa fuente u origen, está dado por el testamento. Artículo 1699 y 1700 del Código Civil y Comercial. Estamos haciendo como una ruta, ¿no?, por donde ustedes tienen que circular. Obviamente que en los textos podrán encontrar mayor contenido, pero este es más o menos el camino que tienen que hacer, ¿eh? Vamos a hacer una síntesis, estamos haciendo. ¿Cuáles son las normas que regulan al fideicomiso? Es lo que conocemos. Profe, una consulta. Sí, sí. El dominio imperfecto, que es el que va a gestionar, digamos, el fiduciario, una vez cumplida la condición o el plazo, cuando lo transmite al fideicomisario, ya es a título de dominio perfecto, sería. Exacto, exacto. Vuelve a adquirir el dominio perfecto. Y ven a ustedes cómo ya pueden relacionar, porque ahí entra a jugar este principio de elasticidad. Principio de elasticidad que estaba ahí flotando y que muchos no sabíamos qué quería decir, pero esto a ustedes les sirven para argumentar, ¿sí?, que los efectos que produce es eso. Y era imperfecto, estaba contraído y vuelve a su esplendor, ¿eh? Vuelve a la perfección. Porque hay otro principio también, que es el principio o la presunción, más que un principio es una presunción, que el dominio es perfecto. Entonces siempre hay una tendencia a la perfección, siempre hay una vuelta al dominio ese robusto o de máximas facultades, que es el dominio perfecto del 1941. Bien, Elina, es así. O sea, perdón, doctora, desde sí, el punto de vista del fiduciario, que sí. tiene todas las prioridades para operar, durante el tiempo que dura el contrato, ¿es un dominio perfecto para el fiduciario? No, él tiene un dominio imperfecto, ¿sí?, porque está sujeto a plazo condición. Sí, eso lo entiendo. Lo que no significa es que no tenga amplias facultades. Ahora vamos. Tiene está bien. amplias facultades, pero siempre está sujeto al plazo o la condición. Sí, eso lo entiendo perfecto. Porque el plazo o la condición va a estar inserta en el título, en el acto jurídico. Es una modalidad que las partes le insertan a ese. Entonces en ese momento, cuando está en ese estado de latencia, es imperfecto. Ahora avanzamos sobre los efectos, ¿eh? Pero es imperfecto. Y lo que podría ocurrir, acaecido el cumplimiento del plazo o la condición, es que se consolide en él o que tenga que pasar, bueno, al fideicomisario, ahora en principio al fideicomisario, ¿eh? Pero es imperfecto. En cabeza del fiduciario es imperfecto. ¿Qué más? ¿Qué más fuimos diciendo? Vimos
¿Y por qué hago esta salvedad? Porque a veces en el contexto de la evaluación les preguntan, ¿y cuál es la diferencia con el dominio revocable? ¿O cuál es la similitud? Son preguntas que se hacen, porque es como hacer un 2 en 1. Lo están evaluando respecto de la figura del dominio fiduciario y la mejor manera de saber si saben revocable es preguntar por la similitud y por la diferencia. Hay muchas diferencias y hay una sola similitud, a grandes rasgos una. Hay alguna más, pero a grandes rasgos una. Bueno, la relación de semejanza o lo similar que tienen el dominio revocable, por supuesto, es la sujeción al plazo o condición resolutorio. Tanto el fiduciario como el revocable están sujetos a esa relación de semejanza que es la sujeción a la modalidad, plazo o condición resolutoria. Y las diferencias, bueno, las vamos a marcar, creo que las habíamos marcado, pero volvemos a puntualizar para los que no estuvieron o como para yo quedarme tranquila que el tema lo vamos cerrando. Bueno, la diferencia es que acaecida la condición o cumplido el plazo, ¿sí? El dominio es restituido, en el dominio revocable, es restituido al dueño revocante. ¿Sí? La cosa, perdón, es restituida al dueño revocante. ¿Sí? En cambio, en el fiduciario, el dominio es transferido a un tercero. ¿Sí? Es ese tercer sujeto que aparece, que es el fideicomisario. ¿Sí? En principio el fideicomisario. Más allá de ese cuarto que podría estar o no, es el fideicomisario. A su vez, en relación a las modalidades, en el dominio revocable, las condiciones pueden ser expresas, es decir, expresas y pueden tener como origen la voluntad de las partes, es decir, expresamente señaladas en el acto de negocio jurídico, o pueden ser implícitas, y el origen de las implícitas vimos que era la ley. Y ahí tenían como ejemplo los casos de jurisprudencia que yo les había enviado a través del correo electrónico, donde, por ejemplo, las causales de ingratitud o el incumplimiento del cargo podrían traer como consecuencia la extinción de ese dominio revocable. ¿Sí? En cambio, el dominio fiduciario no puede tener condiciones de origen legal. Siempre las condiciones o los plazos están pactados por las partes, sin perjuicio de que exista un plazo legal que está estipulado en un máximo de 30 años, mientras el revocable tiene un plazo legal de 10 años. Esto lo habíamos visto. ¿Sí? Otra diferencia es que en el dominio fiduciario, si el fiduciario fallece, ¿sí? Ese patrimonio que se conoce como patrimonio separado o de afectación, no pasa a sus sucesores universales, no se transmite a sus sucesores universales. Mientras que en el dominio revocable, el fallecimiento del dueño, del titular del dominio revocable, lo suceden sus herederos. ¿Sí? Esa era otra diferencia que habíamos visto. Otra, creo que eran 4 y había una más que... una más. En el dominio fiduciario se pueden establecer, eso lo vamos a ver, vamos a tratar de empezar a verlo hoy, y si no en la próxima clase, se pueden establecer prohibiciones de no enajenar o prohibiciones de enajenar. En el dominio fiduciario se pueden establecer. Eso un poco creo que no lo había dicho en la clase anterior porque venía a cuento de esto de los límites al dominio que vamos a empezar a ver hoy. Pero eso es otra diferencia. ¿Qué pasaba en nuestro derecho? Esto también lo vimos y lo vamos sintetizando en relación a la figura del dominio fiduciario. Había una antigua controversia en el seno de la doctrina que decía que la pregunta que se hacía la doctrina era, ¿existía el dominio fiduciario en el sistema velezano, es decir, en el sistema derogado? ¿Existía
¿Era posible o era operativo? Bueno, existir existía porque había un artículo, que era el artículo 2661, que muy someramente lo enunciaba o lo anunciaba. Sin embargo, había algunas, según un sector de la doctrina, algunas dificultades para hacerlo operativo a ese derecho. Había autores como Salvat y Borda que negaban la posibilidad y la existencia del dominio fiduciario o la operatividad del dominio fiduciario en nuestro derecho. Y decía que cuando se configuraban situaciones que caían similares a estas, a las que se gestan con el dominio fiduciario, estábamos en presencia de una figura que podía ser la del mandato o la simulación. Pero el dominio fiduciario no. Otros autores, como por ejemplo Gatti, decía que estaba mencionado pero que no era operativo. Y otros autores estaban decididamente a favor de la existencia y de la operatividad del dominio fiduciario. Y entre esos autores, les voy a ir por el chat, el que no era Salvat, ¿sí? Y Borda decían que no, en algún punto también Gatti, ahí voy por el chat, y otros autores que decían que estaba mencionado y además era operativo, eran Lafay y más contemporáneamente Jorge Alterini. Para nombrarles algunos autores, ¿sí? Algunos doctrinarios. ¿Qué pasó? ¿Cómo se resolvió esa diferencia que había en el seno de la doctrina? Ustedes saben que el trabajo de la doctrina es el trabajo de los autores, es el trabajo científico que se hace, el derecho se modifica a través de la labor de la doctrina y de la labor de la jurisprudencia, ¿sí? Esa es la posibilidad que en todo caso después hacen que esto incida en la ley, en la formación y en la estructuración de la ley. Hay jornadas que son jornadas periódicas, que se hacen cada 2 años, es la jornada más importante en el seno del derecho civil, que a veces nosotros se las mencionamos y hablamos de las conclusiones de las jornadas que se hicieron en la ciudad, justamente acá de Mar del Plata, del año 95, Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las próximas son en Mendoza, eran este año y se vieron suspendidas por la pandemia. Esas jornadas de Mar del Plata del año 95 se pronunciaron por la existencia del dominio fiduciario dentro de nuestro sistema civil, por la existencia, y por sostener que había elementos suficientes para poder ser aplicado. De todos modos, como la mención era escueta, hubo una ley, que era la ley 24441 de financiamiento de la construcción y la vivienda, que insertó, ¿sí?, una modificación al Código Derogado y que reguló el dominio fiduciario. Esto, todo lo que les estoy diciendo, son antecedentes, para que vean, porque van a leer que había una discusión, entonces meramente que tengan 24, voy por el chat, porque están preguntándome por el chat, ley 24441, incluso la pueden buscar cuando estudien, no se las mando por correo, no me molesta mandársela, pero no quiero tampoco enloquecerlos con envíos y cosas. La 24441. Es una ley de financiamiento de la vivienda y la construcción. Pero, y ahora sí vamos a la ley actual, al sistema vigente, esto quedó definitivamente, toda esta cuestión, zanjada a partir del artículo 1701 del Código Civil y Comercial, que es que dio ubicación a la figura del dominio fiduciario, ubicación que generó también críticas, fuertes críticas en el seno de la doctrina, porque ubicó a un dominio imperfecto, ahí Elida, como es el dominio fiduciario, lo ubicó en el título de los contratos. Entonces,
es como haber regulado el dominio, dicen a los autores más críticos, más acérrimos contra esta metodología, haber regulado el dominio seguidamente al contrato de compraventa, porque es su fuente. Cuando lo que debió haberlo regulado en los supuestos de dominio imperfectos, es decir, en el libro de los derechos reales. Ha habido algunos dicen que es una innovación, otros dicen que es asombroso, sorprendente, así lo van a encontrar en muchos códigos comentados, esa regulación, y otros dicen que es un error inadmisible. Si tenemos las tres posturas, las tres gamas de posturas. Lo cierto es que lo reguló ahí, lo reguló en las fuentes, en el contrato, seguidamente al contrato de fideicomiso. Esto en cuanto a la ubicación metodológica, porque a veces se los van a ha sido pregunta. ¿Y dónde está regulado? Justamente para que ustedes hagan referencia a esta crítica, ¿no? A esta crítica que se le ha hecho. ¿Por qué? Porque el dominio fiduciario es una hipótesis de dominio imperfecto, es un supuesto de dominio imperfecto. Entonces, no tenía que estar regulado después de sus fuentes. Y es una hipótesis de dominio imperfecto que tiene una duración, esto lo dijimos también, o un marco, o una duración, perdón, legal o un plazo legal de 30 años como máximo. Salvo, esto no lo dijimos, salvo que el beneficiario o el fideicomisario fuera un incapaz, ¿sí? O fuera una persona con capacidad restringida, con lo cual podría prolongarse ese plazo, podría superar los 30 años hasta tanto cesara esa incapacidad restringida, ¿sí? O esa situación de esa incapacidad o esa capacidad restringida cesara, si es que fuese susceptible de cesar. ¿Qué más dijimos? Bueno, el origen, ya lo vimos, el origen es el contrato de fideicomiso o la disposición testamentaria. Y la pregunta es, ¿cómo se adquiere el dominio fiduciario por actos entre vivos? Bueno, por supuesto que el dominio fiduciario por actos entre vivos se aplica la teoría del título y el modo, es decir, la concurrencia del título y el modo suficiente. El título va a ser el negocio fiduciario o pacto fiduciae, negocio fiduciario o pacto fiduciae, que va a llevar inserta esa modalidad que va a consistir en un plazo o en una condición resolutoria. Vamos sí a ver los efectos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los efectos? Vamos a ir al artículo 1704. Esperen que ubico yo también, porque de tanto ir y venir, también me perdí yo. 1704. ¿Ve? Capítulo 31, dominio fiduciario. Facultades. Acá esto se vincula un poco con la pregunta que había hecho Elida. El titular de dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto. Tiene las facultades del dueño perfecto. En tanto, los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso, ¿sí? Y a las disposiciones contractuales pactadas. Es decir, que el titular del dominio fiduciario tiene que ser fiel a dos cosas, tiene dos limitaciones. Uno, el fin del fideicomiso, el fin, si previsto en el contrato de fideicomiso. Vamos a suponer que sería el sostenimiento de la propiedad para ser entregada, administrarla, para luego ser entregada ante la mayoría de edad a una persona determinada, ¿sí? O sea, no puede exceder esa finalidad. Y el otro es, por supuesto, las disposiciones contractuales, es decir, según lo que diga el contrato de fideicomiso, las debe respetar. Tiene amplias facultades, pero se tiene que ceñir a esa limitación que está inserta en el contenido o en el fin del fideicomiso. Pero son amplias. El principio, acá, del dominio fiduciario, es la irretroactividad o la no retroactividad. Y dijimos que la extinción, o sea, vimos, esto creo que por acá creo que habíamos dejado, me parece que habíamos dejado por acá, que
la extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo, ¿sí? Respecto de los actos realizados por el fiduciario. Como tiene amplias facultades, todos los actos que hubiera realizado no tienen efecto retroactivo, excepto que no se ajuste a los fines del fideicomiso, lo que dijimos en el artículo antecedente, y a las disposiciones contractuales pactadas, y que el tercer adquirente carezca de buena fe y de título oneroso. Es decir, si no tuviere buena fe y título oneroso, el tercer adquirente no podría alegar el desconocimiento de que se trataba de un dominio fiduciario. Es decir, no, en ese sentido le sería inoponible. Entonces, el principio va a ser la irretroactividad. Y miren lo que pasa que es como una línea de continuidad que nos va marcando los artículos. Producida la extinción del fideicomiso, ya sea por el cumplimiento del plazo, por el aquecimiento de la condición o por haber fenecido el término legal de los 30 años, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente, el fiduciario queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. O sea, se constituye en qué, creo que habíamos preguntado acá. Yo a veces les vuelvo a preguntar porque no sé si fue en esta o en otra comisión, me confundo. Un tenedor. Pero en tenedor. Este juego de las relaciones de poder, y vimos que era un supuesto de tenencia, se constituye, en poseedor a nombre del dueño perfecto. Claro que lo que se produce acá es una mutación, es un mecanismo, este es un mecanismo que es análogo o similar al del dominio revocable, en donde se produce lo que se llama una mutación legal. Es una mutación, un cambio, ¿sí? Pasa de poseedor a nombre propio, de titular de un dominio imperfecto, pasa a ser un poseedor a nombre del dueño perfecto. Este juego de palabras, si lo traducimos y lo tratamos de entender, es más fácil que repetirlo de memoria, porque en la memoria y en el examen y demás hay que razonarlo el artículo. Y razonarlo nos lleva a buen puerto, más que memorizarlo. Entonces decimos que es un mecanismo análogo al del dominio revocable que produce una mutación. Y esa mutación se ve reflejada en esto de que se constituye como poseedor a nombre del dueño perfecto. Y esto va a tener una gravitación distinta en la órbita registral, que es la última parte del artículo. Porque fíjense ustedes que la última parte del artículo les dice que si la cosa es registrable, o sea, si la cosa que es objeto de ese dominio fiduciario es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, es decir, por ejemplo, un automóvil, ¿sí? Es cosa registrable cuya el modo suficiente es de carácter constitutivo. El ejemplo típico de los automotores, ¿sí? Podría ser un caballo de carrera, ¿sí? o pura sangre, que también tienen carácter constitutivo, la cosa objeto del dominio fiduciario. Si se tratase de una cosa registrable, donde el modo suficiente no va a ser la entrega, sino que va a tener la inscripción registral, tiene carácter constitutiva, es decir, que el derecho real nace con la inscripción registral en el registro, se readquiere mediante, o sea, hay que volver a inscribir esa readquisición, hay que inscribirla, porque justamente el modo suficiente, en este caso, tiene carácter constitutivo. Entonces esa readquisición que haga el dueño perfecto, ¿sí? Va a tener que ser inscripta por tener carácter constitutivo. Profe, Sí. una consulta. Esto es solo caso en readquisición por parte del fiduciario. Si el fideicomisario es el fiduciario mismo. Exacto. En el caso claro, sí, perfecto. Porque en el caso de que sea otro, yo supongo que durante el tiempo que no transmite la cosa, por el término del contrato, es tenedor. En cambio, cuando ya la transmite al fideicomisario, ya se traslada y se hace dominio perfecto en cabeza del fideicomisario.
Exacto, que en definitiva es el beneficiario. Le decimos beneficiario, no se confunda con ese cuarto sujeto, ¿no? Pero en definitiva es el beneficiario del dominio fiduciario. Sí. Y en el caso de que la cosa no fuese, perdón, me perdí, se requiere inscribir la requisición si la inscripción no es constitutiva. Se requiere a efectos de la oponibilidad, es decir, si es meramente declarativa, ¿sí?, se va a requerir solamente a los efectos de la oponibilidad respecto de terceros. ¿Sí? Es decir, siempre la regla termina siendo la misma. ¿Qué pasa cuando, en el 1707, en relación a los efectos, cuando la extinción no es retroactiva? O sea, no es retroactiva es porque se pactó, porque el principio general, por el 1706, vimos que es la irretroactividad. Pero si no es retroactiva, la extinción no es retroactiva, es porque se pactó. Y esto está dentro, lo tenemos que vincular con el artículo, ya les digo, 1700... Esperen un poquito, 1703, 1704 y 1705. Es decir, existe la posibilidad, armonizándolos, de que se hubiera pactado que la extinción no fuese retroactiva. Entonces les dice que los efectos, cuando la extinción no es retroactiva, son oponibles al dueño perfecto todos los actos realizados por el dominio fiduciario en ejercicio de esa facultad, de amplia facultad que tiene. Pero esto porque fue pactado, no es el principio general que es el que el código prevé. Si la extinción es retroactiva, el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados. ¿Sí? Bueno, eso sería el sentido contrario. Entonces, hasta acá, a grandes rasgos, sin perjuicio de que cuando ustedes vuelvan a releer el tema, puedan... y otra cosa importante, que creo que sí lo habíamos dicho, es que acá lo que hay es una exhibición de la tradición. No es necesario materializar la entrega de la cosa por acto alguno para recuperar la posesión. Es una modificación que se produce automáticamente. Vimos, creo que era ipso iure, ¿sí? Pasa a ser poseedor, de poseedor a tenedor, o a ser representante de la posesión del titular. Entonces, no es necesario, y ustedes creo que habían preguntado o acá o en otra comisión, si era un supuesto de constituto posesorio, y habíamos dicho que sí, que era un supuesto de constituto posesorio. Todo esto en síntesis y a grandes... por eso se dice que es una mutación instantánea. Es lo que habíamos visto, o lo que tratamos de sintetizar en relación al dominio fiduciario. Sin perjuicio, les digo que ustedes cuando en estos días, no sé a qué altura está cada uno de la lectura del tema, puedan seguir formulando preguntas. Siempre está abierta la pregunta, porque a veces la pregunta surge después, no surge acá. Algunas surgen acá, porque algunos ya leyó el tema. Y otro apunta, toma nota de lo relevante, pero la duda le viene después. Así que me escriben o en el marco de la clase o hacemos una clase. Después vemos, más cercanos al parcial, si hay algo que quedó en duda, si hacemos un espacio o algo. Igualmente siempre, más allá de mi clase, siempre el profesor titular hace como una clase para que ustedes puedan preguntar cualquier tema de los dados por cualquier docente antes del examen, para que ustedes, es una clase que les recomiendo que la aprovechen, porque pueden preguntar cualquier temática, y es contestada por él y lo aborda él, pero también lo podemos hacer en el marco de la clase que cada docente dé. Vamos a avanzar, con el bloque temático 7, que es el que se refiere a los límites al dominio. Vamos a enunciar o a anunciar algunas herramientas que nos van a ser útiles. Vamos a recuperar algunos conceptos que son los que vimos en la primera parte cuando empezamos a ver dominio,
y algunos artículos, sobre todo algunos artículos en sentido constitucional, que nos van a servir, y nos van a servir ahora, nos sirvieron cuando vimos dominio, nos van a servir ahora cuando vemos los límites al dominio, ahora vamos a hacer algunas precisiones, y nos van a servir cuando haya que ver expropiación u otros temas. El tratamiento tradicional que se le da a los límites al dominio, mejor dicho, a los límites, están vinculados metodológicamente con el dominio, con la figura del dominio. Ustedes ven que a partir del artículo 1941, el sistema refiere, perdón, me pasé, no es 1941, es... Un segundito, espérenme un segundito que... A partir, esperen que me ordeno porque me descompaginé. A partir del artículo 1941 es el dominio, hablamos de dominio, y a partir del artículo 1971, 1970, capítulo 4, el código regula, le da el tratamiento tradicional a los límites al dominio. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta esto, que si bien el tema de los límites se ubica metodológicamente en la figura del dominio, los límites tienen un alcance mayor, que no se circunscriben solo a la figura o al tipo real del dominio, sino que también es aplicable a otros tipos, a otros derechos reales, ¿sí? O sea, no solamente a la figura del dominio, sino a otros derechos reales y concretamente también a las relaciones de poder. Y esto lo van a encontrar enunciado en el artículo 1933. Confieso que todos los números de los artículos no me los, todavía, pese a que hace unos años que están en vigencia el código, no los logramos aprender, tenemos muy internalizados el código derogado, pero el número de artículo tampoco es significativo, lo que importa es el contenido, no la numeración, pero concretamente es el artículo 1933. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando hablamos de límites al dominio, como existe esta metodología tradicional de hablar de límites al dominio, pareciera que solo el dominio. Lo que pasa es que el de dominio es el derecho más emblemático, ¿sí? Y cualquier otra relación en la cual esté íncita cualquiera de los otros derechos reales típicos, presupone la idea o la existencia de un dominio. Pero fíjense lo que les dice el 1933, que les habla de los efectos de las relaciones de poder, artículo o tema que ustedes seguramente a esta altura ya conocen. El 1933, cuando les habla de los deberes inherentes a la posesión, les dicen, el poseedor y el tenedor tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído obligación al efecto. Pero miren ahora, esta es la parte importante, el 1930, para este tema, ¿no? El 1933 infine. Deben respetar las cargas reales. Las cargas reales son los supuestos de dominio desmembrado, ¿sí? Son el tercer supuesto de dominio imperfecto, cargas reales. Son los otros tipos, o matrices reales. Esas son las cargas reales. Porque a veces dicen, no, son los impuestos. No, no, son los otros supuestos de dominio desmembrado. Les dice, deben respetar las cargas reales, las medidas judiciales inherentes a la cosa y los límites impuestos al capítulo 4, título 3 de este libro. Los límites impuestos al capítulo 4, título 3 de este libro, son los que se refieren, al artículo 1970 cuando les dice límites al dominio. Es decir, ven como el alcance o el espectro o la proyección que tienen los límites al dominio no solo se circunscribe
a la figura del dominio, que es la más emblemática, sino que también a otros derechos reales, por supuesto, que si puede lo más, puede lo menos, si puede el derecho más emblemático, los demás están comprendidos, pero también a las relaciones de poder, que están obligados a respetar estos límites insertos en el capítulo 3 del libro 4. Eso es una precisión que a veces la hacen los autores y a veces no, la dan por supuesto. Pero nosotros la tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a hablar a grandes rasgos de la primera parte de los límites al dominio, después vamos o de los límites, para no incurrir en ese error, los límites, y después vamos a hacer un tratamiento específico. ¿Qué es lo que ocurrió en el Código Derogado? Bueno, el Código Derogado, el Código Velezano, trató el tema de los límites en 50 artículos. Es decir, 50 artículos trataban la cuestión de lo que Vélez Sarsfield llamaban las restricciones y límites al dominio. El Código Civil y Comercial, un poco partiendo de la base de que en el siglo XXI hay otra realidad, ¿sí?, que mucha de la casuística a la que Vélez Sarsfield hacía referencia cuando hablaba de las restricciones y límites al dominio han desaparecido. Había una casuística muy profusa en el Código Velezano y desaparecieron porque es otra la realidad urbanística. El Código Civil y Comercial redujo de esos 50 artículos a 13 artículos. Hay una reducción significativa en el articulado. Y tiene que ver justamente porque hay otra realidad. El proyecto del 98, que es un antecedente al Código Civil y Comercial vigente, también había reducido al número de 13 el tratamiento de los límites. ¿Con qué se vincula estos límites? ¿Con qué artículos, o sea, desde una perspectiva constitucional, con qué artículos se vincula? Por supuesto se vincula con el artículo 17 que vimos de la Constitución Nacional, cuando nos habla de propiedad como género, y vimos que los derechos reales son una especie, ¿sí?, del género propiedad. Y se vincula con con algo que vimos cuando vimos dominio, que dijimos que el dominio, desde el punto de vista del ejercicio, no es absoluto. Es decir, es absoluto desde el punto de vista de la oponibilidad, como todos los derechos reales, que son oponibles respecto de todos, esa oponibilidad erga omnes, que hicimos referencia en los primeros encuentros. Dijimos que el derecho es absoluto, el derecho real de dominio es absoluto en cuanto a la suma in repotestas, es decir, en cuanto al contenido, es absoluto, pero sin embargo no es absoluto en términos de su ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho de dominio y de todos los derechos reales el sentido que se les da, deben ser ejercidos conforme las leyes que los regulan o reglamentan, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y esto es un reconocimiento que está íncito en la Constitución, una perspectiva constitucional. El reconocimiento de los derechos está permeado por justamente la idea de límites. Tenemos el reconocimiento del derecho subjetivo, pero está dentro o íncito a ese reconocimiento está la idea de límite, ¿sí? Todos los derechos en nuestro sistema, no solamente en el Código Civil y Comercial, sino que desde una perspectiva amplia, en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, no existen derechos que puedan ejercerse ilimitadamente, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y esto por supuesto que hay fallos emblemáticos, esto es una temática que se puede vincular con otras materias que ustedes han visto seguramente con teoría constitucional. Hay fallos emblemáticos, yo les voy a nombrar dos, pero que tal vez les suenen conocidos. Uno es el fallo Ercolano
contra Lanteri, es un fallo de antigua data, de principios del siglo XX. Bueno, se me fui del chat, no sé qué toqué. Perdón, Ercolano contra Lanteri. Cuando no los recuerdan, a los fallos los pueden muy fácilmente, los pueden a través de internet, googlearlo y aunque sea tener la reseña, no leer todo el fallo. Yo no se los envío, si quiere, alguno quiere que se los envíe, lo hago, pero para no llenarlos de material, pero aunque sea tener idea, porque son fallos emblemáticos que los van a utilizar a lo largo de la vida profesional de ustedes, como estudiantes y de la vida profesional. Este fallo es de 1922, ahí voy. El otro fallo es el fallo Peralta, que es un fallo más cercano, que es de 1995, 93, creo, por ahí. Son fallos que se nombran asiduamente y se vinculan justamente con que todos los derechos deben ser ejercidos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Hay un artículo de la Constitución Nacional, que es un artículo importante, y ahora vamos a ver, porque también ustedes lo conocen, que es el artículo 28, ¿sí? Que dice lo siguiente: los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, piensen en el artículo 17, que reconoce la propiedad, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto se vincula con un principio, que es el principio de la razonabilidad. Es decir, que el legislador, al momento de limitar o al momento de reglamentar el ejercicio de los derechos, en este caso el ejercicio de los derechos subjetivos reales, no puede, ¿sí?, alterar o no puede alterar con su reglamentación o con su regulación los derechos reconocidos por los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución. Es el principio de razonabilidad. Es decir, que toda prerrogativa lleva íncita una limitación, pero esa limitación, cuyo origen es la regulación hecha por el legislador, no puede ser contrario al principio de razonabilidad que el artículo 28 de la Constitución Nacional nos exige. Usted va a decir, ¿y por qué está hablando de todo esto? Porque lo tienen que saber, porque es el marco genérico del ejercicio de los derechos en general, y por último, por esas cosas que a ustedes mucho no les importan, porque además se los van a preguntar, muy probable que se los pregunten. Es más, es muy probable que se los pregunte el doctor de Rosa. Son preguntas que suele hacer el doctor de Rosa. Entonces, en marco, ¿por qué? Porque no queremos que tengan esa perspectiva reduccionista, ¿sí?, limitada solamente al Código Civil y Comercial y a los artículos de código, sino que tengan una perspectiva amplia. Es esto del derecho civil constitucionalizado. Y además porque esto hace a la formación de ustedes y hace a la argumentación. No estamos pensando en la evaluación de reales, que es un hecho que hoy es muy significativo para ustedes, pero que en la vida profesional va a ser anecdótico, porque lo van a pasar, ¿sí? Entonces, hacia la formación. Esto de argumentar y fundar constitucionalmente. Entonces, estas preguntas se hacen, se suelen hacer. También les quiero decir que esto está en los textos, al alcance de ustedes, no es que estoy diciendo nada extraordinario o secreto, esto está. Entonces, vamos hablando un poquito del marco. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Ante el reconocimiento por parte del legislador, ese reconocimiento lleva íncito, o sea, yo siempre les digo que es como el combo, ¿no? Por poner una expresión figurativa, es el reconocimiento y el límite. El límite no es un cercenamiento, no es un menoscabo, no es una restricción. Por ahí Kipper les habla de como que comprime el derecho, ¿no? Sino que diríamos que es el cauce, ¿no?, por el cual debe ejercerse ese derecho de dominio. Pero no implica la idea de menoscabo. Por eso la doctrina, los autores, entre ellos Alterini,
ha propuesto ya en el proyecto del 98 la sustitución del término restricción, que supone la idea de menoscabo, ¿sí?, o de cercenamiento, por la de límite. Y el límite está íncito en el reconocimiento. Son como las dos caras de la misma moneda. Reconocimiento, límite. No es algo que viene a mutilar el derecho, sino que le da cauce. No sé si quiero ser metafórica, no sé si lo logro, pero que le da como un sentido. ¿Qué es lo que hacen los límites? ¿Por qué el legislador impone límites? ¿Por qué el sistema impone límites al ejercicio del derecho? Y bueno, porque se trata de adaptar, de armonizar el reconocimiento de la propiedad privada con el interés general, o con el interés de otro, o sea, de otro privado. Es algo así como cuando decimos el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. En esta tarea de armonización, ¿sí?, o de compatibilización de derechos, en los reconocimientos o el reconocimiento del derecho subjetivo trae aparejada, íncita, la idea de límite. Es por eso que se trata que existe. Entonces, ese es el sentido, la armonización. Hay otro artículo de otra convención que me estoy olvidando y que no me debería haber olvidado, que es importante y que ustedes seguramente ya conocen y que lo vamos a recuperar cuando veamos o cuando vean algo sobre expropiación, que es el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969, que es conocido como el Pacto San José de Costa Rica. El artículo 21 de esa convención les dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Yo lo tengo por acá. Se divide en 3 partes, ese artículo 21, y en la primera parte del artículo 21 les dice: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Eso está está inserta en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. E integra este artículo 21 lo que ustedes conocen como el bloque de constitucionalidad regulado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es decir, es uno de los tratados que integran el bloque de constitucionalidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto, esta primera parte del artículo 21? Que, y llevado al ámbito de los derechos reales, toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. Ahí vemos como las facultades que están íncitas en el derecho real de que se trate, pero la ley, o sea, el legislador, puede subordinar tal uso y goce al interés social. Es decir, el reconocimiento a la propiedad privada, pero siempre buscando armonizarlo o compatibilizarlo con el interés social. ¿Sí? El artículo 1970, miren lo que vamos a empezar a ver un poquito, algo del código, a partir del artículo 1970. Les dice, acá hay que hacer una aclaración, porque acá empiezan a venir los problemas de terminología del código. Les dice, les dice, límites al dominio. Estoy en el 1970, capítulo 4. Y entonces después les dice, normas administrativas, hace la enunciación. Y les dice, las limitaciones impuestas al dominio privado. Bueno, ahí ya tenemos una primera precisión que hacer. Tienen que sustituir el término limitaciones por límites. Esta es una
un desliz del legislador, porque está confundiendo el concepto de límite y de limitaciones. Ahí tiene que, ¿por qué? Porque les voy a precisar lo siguiente. Yo les recomiendo que en relación a esto pueden leer las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2013, que están en el campus virtual. Están subidas en el campus virtual. Pasa que yo las subí a la comisión 2. Si no las llegaran a tener, me las piden o se las voy a enviar con un material que les voy a mandar, que vamos a trabajar a partir de la próxima clase. Les voy a poner ejemplos. Bueno, esas conclusiones hacen una distinción, la doctrina hizo una distinción entre lo que son los límites y las limitaciones. Y la síntesis es esta: todos los derechos tienen límites, pero no todos los derechos tienen limitaciones. Todos los derechos tienen límites, pero no todos tienen limitaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de limitación podría ser la existencia de una carga real. Y no todos los derechos están sujetos a una carga real. Por ejemplo, no todos los derechos están sujetos a una carga real como podría ser la hipoteca. Sin embargo, todos los derechos tienen límites. Entonces, en función de esta precisión que hizo la doctrina, hacemos la primera crítica o la primera aclaración al artículo 1970, que cuando dice limitaciones, no tenemos que decir limitaciones, sino tenemos que decir límites, tenemos que leer límites, ¿sí? Y esto es un error, ¿sí? Los límites, entonces, impuestos al dominio privado en interés público, están regidos por el derecho administrativo. Es decir, acá aparece otro campo, que es el campo o subcampo, que es el derecho administrativo, y el sistema nos marca que cuando esos límites están impuestos al dominio privado en interés público, ¿sí?, están regidos por el derecho administrativo. Sin embargo, pese a esta primera enunciación que hace el 1970, hay muchas situaciones en donde el Código Civil y Comercial regula algunos límites fundados o que implican también el interés público, que tienen algunas connotaciones en donde estaría implicado el interés público. Primero hacen una división tajante, ¿sí? Los límites, como dice el 1970, los límites impuestos al dominio privado en el interés público están regulados por el derecho administrativo. Sin embargo, aclaro yo, hay algunas situaciones en donde esa línea entre lo público y lo privado es muy delgada, ¿sí? Y hay situaciones que regula el Código Civil y Comercial y que tiene algunas connotaciones en donde estaría implicado el interés público. No se preocupen si no llegan a entender, en todo caso yo soy la que me tengo que preocupar de eso, llegan a entender absolutamente en toda su completud lo que estoy diciendo, porque acá puede haber dos factores que estén incidiendo. Un factor es que ustedes todavía no hayan leído el tema, ¿sí? Y eso es un factor que a veces puede llegar a cambiar una clase, ¿sí?, que ustedes conozcan o no el tema, porque logra otro vuelo o vamos más finito cuando el estudiante conoce el tema. Eso sabemos que a veces, por una cuestión de la vida, sabemos que no pasa. O sea que eso lo van a recuperar cuando lo lean. Y lo otro que puede pasar, que es así, está a cargo mío, es que todavía estamos enunciando o estamos haciendo una presentación de la temática, pero que después vamos a volver sobre cada uno, insistentemente, sobre cada uno de estos aspectos. Entonces, para puntualizar, no obstante a que el 1970 les dice que los límites impuestos al dominio privado en el interés público está regido por el derecho administrativo, no significa que haya algunas situaciones que estén reguladas, que tengan connotación o que esté en juego el interés público, que estén regulados por el Código Civil y Comercial.
ejemplo de eso, esto después lo vamos a recuperar y lo van a entender 10 puntos, ¿sí? Eso me voy a hacer cargo yo de que lo entiendan. Ejemplos de eso es el Camino de Sirga, que está anunciado en el 1974, ¿sí? Y que les voy a dar un ejemplo que tiene que el Camino de Sirga van a ver que es una franja de terreno que se deja a la vera de los ríos, y van a ver que tiene mucha aplicación, sobre todo en la zona del sur, y que ha dado lugar a controversias, y les voy a dar un ejemplo, les voy a mandar un ejemplo de eso para que lo tengan en claro. Otro supuesto en donde está regulado por el Código Civil y Comercial y que tiene alguna connotación en el que está el juego del interés público, son las cláusulas de inenajenabilidad o las cláusulas de no enajenar, que están reguladas en el artículo 1972. Y otro supuesto en donde tangencialmente o habría una connotación de interés público es el principio del numerus clausus. Y ahí los voy a dejar. ¿Por qué los voy a dejar? Porque en la próxima clase, desde acá voy a retomar, ya no voy a volver con el dominio fiduciario, con las herramientas que les di hoy y con este anuncio, vamos a empezar a trabajar el tema de los límites y el tema del tratamiento que le hace el Código Civil a esta cuestión. Pero yo por ahora quería, por lo menos, dejar las herramientas, desde dónde vamos a trabajar y cuál era el sustrato constitucional de estos aspectos. Pero es muy importante que ustedes repasen dominio, por lo menos, lo que vimos de dominio, aunque sea del código, y si están muy justos con el tiempo para no alterar la sistematización del estudio que ustedes vienen haciendo y que eso es concatenado y es valioso y no lo tienen que alterar, al menos lean los artículos de un código comentado de dominio, de dominio, y estos que les enuncié yo hoy de la Constitución Nacional. Porque de ahí vamos a empezar a trabajar, y necesitamos tener esas herramientas, porque vamos más rápido. Cuando ustedes las tienen claras, van rápido. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Si aún no llegaron a ver el tema, ya es como que lo están viendo conmigo. Entonces, cuando vayan solos, les va a ser mucho más familiar y más ameno. Por lo menos eso es lo que pretendo. No pretendo con la clase abarcarlo todo, pero pretendo darles un empujón y que cuando después lean solos, digan, esto lo vimos en clase. Ya con eso me doy por satisfecha. Entonces, por eso es que a veces enuncio el tema y después volvemos, siempre. 5 minutos para las 20. No voy a empezar con un tema o con otro subpunto porque lo voy a tener que cortar y no los quiero, y es jueves, y bueno, y uno percibe que la atención tiene un límite, ya vamos casi 1 hora y media, así que espero que les haya servido, que les sirva esta modalidad. Yo formo parte de este equipo que son ustedes, y el trabajo lo hacemos juntos, no es mi clase, mi trabajo, mi exposición, sino que es un trabajo en conjunto. Entonces, ustedes me ayudan y se ayudan en la medida que al menos vayan un poco leyendo lo que yo les voy apuntando para retomar la clase próxima. Porque vamos más rápido y vamos más fino a veces, más finito. Profe, Sí, ¿qué Natalia. tal? ¿Puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con este tema, sobre posesión? No es que no, pero ¿quién les está dando posesión? ¿Qué están viendo? A ver, pregúntame. No, porque ya no recuerdo con qué profesor hablábamos que la posesión no es un derecho, sino que es un hecho. Sí. Y que la posesión no se puede transmitir. Pero como que en la realidad hay transmisión de derechos posesorios. Sí. Que se puede hacer. Entonces ahí es como que entré no entendía cómo, o sea, si se puede transmitir o no. O sea, porque... Sí. No, la posesión no es un derecho. Ojo, esto no es, en nuestro derecho es un hecho
ustedes están viendo las teorías de Ihering y de Savigny, Sí, y saben, pero hay quien ha sostenido que la posesión era un derecho, ¿sí? En la doctrina comparada, no en nuestro sistema. No sé, ¿con quién están viendo este tema? Lo vieron con el doctor de Rosa en la plenaria, seguro Sí, esto. y con Lo de Rafael que Schott. no se puede transmitir lo vimos con la doctora Otamendi, me parece. De que la posesión no se puede transmitir. Bueno, bien, claro, bien. de que no se podía transmitir, pero, o sea, pero existe la cesión de derechos posesorios. Sí, y eso no lo entendieron. Claro, Había dicho o sea, que se ella imponía, no dijo la que, adquiría. Bueno, yo no quiero invadir el tema de la doctora, pero vamos a hacer una cosa. Los primeros 10 minutos de la próxima clase, yo les voy a explicar eso puntualmente, sin perjuicio de que ustedes le vuelvan a preguntar a la doctora, porque yo no quiero ni aseverar ni negar lo que ella, o sea, yo les creo a ustedes lo que me están diciendo, lo que ella ha, no sé lo que claro, les digo. yo tenía esa confusión porque Bueno, cuando preguntamos, nos dijeron, cuando pregunté, me dijo que era un hecho, no un derecho, pero después, viendo la sesión de derechos bueno. posesorios, ahí entré en duda. Bueno, entonces yo voy a usar, o sea, quiero ser respetuosa de mis temas, pero lo primero es que esto es para ustedes, no es para nosotros. Entonces yo voy a dedicar, no voy a extenderme sobre ese tema, pero en los primeros 10 minutos voy a explicar tu duda puntual. Pero ustedes vuelvan a preguntarle a la doctora Otamendi en qué sentido quiso decir lo que dijo, porque a veces o no comprendieron o se saca de contexto o cómo lo quiere dar ella. Nada más que para no superponerme con mi colega. Pero yo te lo voy a hacer una puntualización respecto de esto que vos estás preguntando, Natalia, y que veo que no es una duda tuya, sino del resto de la clase. Yo también quedé confundida con eso, pero creo que después busqué y como que algunos dicen que en realidad no se transmite, sino que muere en cabeza de uno y nace en cabeza de otro. Bueno, ahora no me voy a extender porque estamos sobre la hora, pero vamos a tomar los 10 minutos y vamos a hablar de eso solo, no nos vamos a extender. Pero ustedes, así como me preguntan a mí, rompan el hielo, porque la doctora también es una persona accesible, pueden volver a preguntarle, a ver en qué contexto de la clase ella lo dijo. Pero yo voy a puntualizarlo porque surge la pregunta y la tengo que responder. Así que lo vamos a hacer los primeros minutos, porque veo que es una duda general, no es solamente tuya, Natalia. Y este tema también lo ha dado el doctor de Rosa, porque él les ha hablado de posesión, no sé si ha dado hasta un punto, quizás no avanzó, porque es un tema asignado a la docente, a los docentes de las comisiones. Claro, él dio posesión, pero puntualmente lo de esto de que no se puede. Bueno, yo se los voy a explicar esto puntualmente, incluso que dice la doctrina, a propósito de Natalia. Pero ustedes también formúlenle, porque no quiero que digan, no, porque la doctora dijo, no. Yo les voy a decir la interpretación de la doctrina, no es lo que yo dije. Se los voy a explicar los primeros 10, 15 minutos. ¿Sí? Gracias. Bueno, les mando un saludo y que estén bien. Gracias por la participación de todos. Profe. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, adiós. Gracias.